la gran oportunidad que tenemos que aprender acerca de los hechos, las ilusiones, las realidades y la verdad. No tengo nada más que decir. Voy a hablar a don Félix Rodríguez. Para mí, desarrollar el tema propaganda y verdad es complicado. Aunque mi libro más importante, que es este de aquí, La democracia y el triunfo del Estado, lo trata extensamente, pero hacía tiempo que no tenía la oportunidad de hacer una conferencia como esta, porque últimamente pues, eran otros temas los que me tenían ocupado. Por ejemplo, el mañana en Perales de Tajuña, que está relativamente cerca de Madrid, tenemos un encuentro sobre ruralidad, sobre huertas, sobre calidad de los suelos, donde estaré. Podéis ir en Facebook, en mi Facebook está anunciado el sitio, y está el acto de mañana organizado a partir de mi libro más conocido, que es este, Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Un amigo de Navarra que tiene una explotación agraria aquí quería dar a conocer sus actividades por la zona centro y dijimos, bueno, pues te organizamos un actito. Unos amigos jóvenes de allí en Perales tienen una huerta de 14.000 metros cuadrados y bueno, estamos muy contentos cómo funciona todo aquello, porque allí hay factores ideológicos y culturales implicados que tienen alguna relación con lo que vamos a tratar hoy. La cuestión de la verdad me obsesionó durante años, hoy menos. Observaba cómo las sociedades se desploman por los contrarios de la verdad, que son por una parte el error y por otra parte la mentira. Y entonces yo estaba preocupado por diferenciar aquello que creemos y no es verdadero de lo verdadero en relación con la realidad, porque verdad y realidad son casi sinónimos. La verdad solo es la realidad en la mente y la realidad es la verdad objetivamente. Luego está el mundo de la mentira, hoy tan extenso, del cual forma parte a veces la publicidad cuando se convierte en propaganda, cuando se convierte en aleccionamiento. Entonces, pues hice algunas lecturas y me voy a permitir citarlas aquí por si en algún momento vosotros y vosotras, que sois gente joven, queréis leerlo. A mí hubo algunos libros que me ayudaron a entender esto. En una época muy confusa de mi vida, donde no sabía por dónde tirar, pues hice algunas lecturas, quizá difíciles, de filosofía, pero que fueron fundamentales. Hoy la cultura clásica occidental, el pensamiento clásico, está devaluado y de hecho se le está liquidando, pero yo sí los he leído y me parece muy importante. Para mí fueron útiles en un momento casi de desesperación personal. Me ayudó mucho las lecturas que ahora voy a citar, ¿no? Entonces, para mí fueron terapéuticas y fundamentales. Por tanto, esto tiene un componente más autobiográfico que de referencia al tema. Me ayudó mucho el ensayo sobre el entendimiento humano de un filósofo inglés que se llama John Locke. Me permitió entender que la verdad es real, pero con determinadas determinaciones. Es un libro grueso, yo tuve suerte de poderlo leer en una traducción muy buena al castellano y os recomiendo, si en algún momento de vuestras vidas tenéis tiempo, leer Ensayo sobre el entendimiento humano. Te explica las determinaciones de la verdad, su finitud, su limitación, cómo no podemos pedir demasiado a nuestro conocimiento del mundo porque eso no es realista. Y tenemos que contentarnos con verdades parciales, verdades limitadas, verdades finitas, verdades temporales, pero verdades al final. Para mí este libro fue decisivo. Luego está El hombre y la verdad, de Xavier Zubiri. Xavier Zubiri, bueno, es un escritor contemporáneo, ha fallecido no hace mucho. Entonces, en El hombre y la verdad, él pronunció una frase, bueno, tiene una frase, dijo una frase que fue decisiva. La frase textual es: al buscar la verdad, lo que el hombre busca es la realidad. Eso es así. Es decir, no importa mucho qué sea la verdad,
porque hay verdades dogmáticas, verdades introducidas en nuestras mentes por fanatismos, por irracionalismos, pero cuando damos el salto de la verdad a la realidad, eso es lo que nos salva la realidad. Entonces Zubiri, aunque a veces es un filósofo algo acartonado, porque él tiene una formación más bien tomista, o sea, aristotélica, pasada por el refrito de Tomás de Aquino, pues él ahí hace como una finta y se declara a favor de la verdad. Entonces él define al ser humano como animal de realidades. Esto es decisivo, animal de realidades. Eso a que nos lleva a nuestra vida diaria a observar la realidad constantemente, a escuchar mucho, a aprender mucho, a estar en un estado de perpetua asimilación de lo que hay a nuestro alrededor. Vamos a un sitio y aprendemos, escuchamos a la gente y aprendemos. La vida es un aprendizaje continuo y el aprendizaje se hace siempre desde la realidad. Cuando algún dogmatismo político, religioso, lo que sea, nos domina, entonces ya dejamos de aprender y nos convertimos en personajes marginales. A mí me apena a veces encontrar a gente con la que yo he tenido buenas relaciones en otros momentos de mi vida, y entonces me doy cuenta que su proceso de mejora personal está detenido. Se ha detenido a lo mejor hace 20 años, hace 30, y se ha detenido por dos razones. Primero, porque no aprenden de la realidad, y en segundo lugar, porque no adquieren compromisos. Los compromisos hay que adquirirlos ante situaciones malas. Cuando hay una situación donde predomina la injusticia o predomina el mal, uno tiene que salir y dar la cara y librar un combate o 2 combates o 10 combates o 100 combates. El combate es lo fundamental de la vida y es el momento en que uno aprende. En el combate muestra lo que uno sabe hacer y también es el momento del aprendizaje, porque no puede haber conocimiento al margen de la experiencia. Últimamente estoy relativamente decepcionado de la filosofía clásica, incluso de sus mejores autores, como pueden ser Locke, como pueden ser Zubiri, porque ellos no tienen esta noción del aprendizaje en el combate. Entonces, ahora pues quizá haga un vídeo que me es más fácil que los libros son muy pesados de hacer, donde explique mi decepción con la filosofía. Yo sí la he leído y entonces sé sus limitaciones y me gustaría que la generación más joven lea la filosofía, pero con un cierto distanciamiento, sabiendo que la verdadera filosofía está en la vida y está en la realidad. Luego también leí un libro que no es exactamente filosofía, es sociología, pero que está muy en relación con lo que se trata y se enseña en este instituto, que es Industrias de la Conciencia, una historia social de la publicidad en España, 1975-2009, de Raúl Eguizábal. Aquí él lo que hace un estudio de cómo se realiza la publicidad, no solamente comercial, sino también la publicidad política. Me resultó muy interesante, es un libro voluminoso que os recomiendo incluso profesionalmente. Hace estudios de anuncios que han tenido mucha importancia, anuncios en televisión, hace 15 años. La gente de mi edad pues forman parte de nuestras vidas, ¿no? Algunos anuncios que él presenta allí, los estudia, quizá un poco le busca 7 pies al gato, yo creo que las cosas no son para tanto y él, claro, bueno, al ser un profesional se pasa un poquito, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque él estudia la publicidad a partir de las experiencias publicitarias, algunas pues muy importantes que ha habido, ¿no? Pero me gustaría también citar algunas otras fuentes de conocimiento. Esto es el conocimiento como pensamiento. Luego hay más cosas. La vida no puede ser solo pensamiento. Tiene que ser pasión, tiene que ser emoción. La vida es un combate, lo vuelvo a repetir, entonces el combate surge de la emoción. Y hay otra corriente de filosofía que estudia las cosas de otra manera. Es decir, no se preocupa tanto por el conocer, como es el caso de Aristóteles y todos sus seguidores, que Locke en cierta medida, como Zubiri sobre todo. Para ellos, el conocer sobre el mundo es el todo. Pero luego hay otra corriente que dice lo que importa es la pasión y la emoción. Y eso está sobre todo los filósofos cínicos, que para mí son tan importantes. Yo recuerdo un debate en Barcelona hace 6 años, entonces era un debate sobre politiquería, y yo estaba bastante harto. Entonces por allí por el fondo salió un chico joven y dijo, venga, vamos a acabar con esta tontería de la politiquería y vamos a ir a lo que nos interesa. Tú tienes un texto sobre la filosofía cínica, vamos a debatir de los filósofos cínicos. Se organizó un debate largo y muy interesante, que creo que hay un vídeo, ¿no? Y luego está uno de mis libros favoritos, que es el de Longino, sobre lo sublime. Es un texto muy breve. Y entonces él dice, lo importante en el hablar, porque él era profesor de oratoria,
del siglo I de nuestra era, era griego, es la pasión y la emoción que se transmite al público. Ya no es ese razonamiento bien trabado que intenta plantear la verdad como una verdad fría, como una verdad distanciada, que no te compromete a nada porque no te obliga a dar un paso al frente en beneficio no solamente de la verdad, sino de los valores fundamentales, que son el bien moral, que son la convivencia, que es la libertad. Entonces, Longino, en su libro Sobre lo sublime, da este cambio. Hace no mucho una mujer que es relativamente conocida en Internet me agradeció el que yo le hubiera mostrado este libro y ella lo estaba leyendo con gran aprovechamiento. Fue para mí algo maravilloso porque el texto de Longino, aunque está editado en castellano ahora hace 15 años, había sido completamente olvidado. Y creo que en la medida que se lee es debido a mi acción, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a superar la filosofía que tal como nos ha llegado, la filosofía como libros de filosofía, tiene un defecto que está fragmentada. Aquí conocemos, aquí sentimos, etc. Entonces, las diversas escuelas tienen que unificarse en un elemento global, en una cuestión integral, porque la vida humana es saber, es conocimiento, ¿quién lo duda? Pero también es pasión, es emoción, es esfuerzo, es voluntad de sacrificio, es espíritu de estar. Y hay un tercer factor más, que es la convivencia. La sociedad actual se está desmoronando por la falta de convivencia, ¿no? Los poderes constituidos nos enseñan a enfrentarnos unos con otros. Es el mundo de Hobbes, de ese filosofillo inglés del siglo XVII, en donde la guerra de todos contra todos, ¿vale? Pero si una sociedad se desmorona en la guerra de todos contra todos, ¿qué sucede? Que las energías de las personas y de la sociedad se convierten en conflicto negativo. Entonces tenemos que volver a soldar todos los elementos parciales de la sociedad que están enfrentados unos a otros. En primer lugar, los hombres con las mujeres, los mayores con los jóvenes, los de un sector con otros, los de una forma de pensar con otros, y crear la comunidad popular. La noción de comunidad popular es el elemento unificador que nos puede permitir hacer frente a los grandes retos que van a sufrir las sociedades europeas que están sufriendo ya. Vienen épocas duras, pero las épocas duras no hay que vivirlas con miedo, hay que vivirlas con euforia, porque cuando una sociedad se desmorona existe la posibilidad de reconstruirla. Daros cuenta, la situación demográfica que vive Europa y sobre todo España es catastrófica. Yo ahora estoy trabajando en esto, en un mes sacaré un estudio sobre demografía. Es patético que el capítulo primero del libro sea exposición de hechos, porque se está ocultando. Simplemente cojo datos cogidos de Internet y de organismos internacionales y los doy. ¿Cómo es posible que la mentira en la forma de ocultación de la verdad llegue al límite de ocultar algo tan evidente como que Europa se está quedando sin gente? Europa y el mundo también, ¿no? Porque si solo fuera Europa podía venir gente de fuera, pero el problema es, me pregunto de dónde van a traerla. Entonces, a mí me gusta Xavier Zubiri porque establece esta conexión entre la verdad y la realidad. Pero él dice algo más, entra ya en el análisis de la publicidad. Él entiende publicidad por publicitar. Dice, hay una verdad que no puede quedar como patrimonio de algunos sabios, como es él. Su versión, ¿no? Que tal la dice, pero los filósofos profesionales siempre tienen un punto, bueno, se creen más de lo que son, a mi entender. Eso les pasa a casi todos, ¿no? Pero, bueno, quizá lo necesiten para las tabarras que se pegan, ¿no? Entonces, él dice, la verdad tiene que ser luego publicitada. Y él entiende de una manera positiva la publicidad. Y esto ya me sitúa más cerca de lo que aquí se hace, ¿no? Publicidad viene de público, es llevar la verdad al público. Eso es una forma noble y elevada de entender la noción de publicidad. Porque normalmente publicidad se entiende como manipulación mental, comadura de coco, incitarte al consumo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él lo entiende en el sentido positivo, ¿no? Yo también quisiera entenderlo así, aunque ahora no es lo habitual, ¿no? Pero nos quedamos con esta idea de Xavier Zubiri, que a mí me parece muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es la propaganda? La propaganda ya tiene ahí otra expresión más negativa porque viene de propagar. La etimología de la palabra, entiendo yo, aunque bueno, en etimología hay grandes debates y es difícil llegar a conclusiones, pero vienen de propagar. Es decir, propagar el qué. El qué es el punto débil
Porque la propaganda no consiste en propagar la verdad, sino en propagar cualquier idea, cualquier asunto que sea interesante para quien lo hace. Entonces ya no hay este límite de decir, publicitamos la verdad, publicitamos valores. Nos podemos equivocar, pero lo hacemos desde la noción de virtud cívica. La virtud cívica es esa adhesión voluntaria al bien común. El bien común es un tema muy complicado, pero cada persona tiene que tenerlo en el interior de sí mismo y hacerse de vez en cuando esa pregunta. Lo que yo estoy haciendo, ¿qué sentido tiene para el bien de la comunidad? Puede entenderse eso como toda la sociedad, que sería equivocado, pero yo sí entiendo más como comunidad popular. La comunidad popular es la gente cuando excluimos de ella a los dominadores, a los opresores, a los explotadores, a la gente que se lucra con lo que hacemos la gente de la calle normal y corriente. Entonces, la propaganda pues aquí adquiere una connotación negativa que se aproxima al adoctrinamiento. Adoctrinamiento viene de meter una doctrina en la cabeza de la gente. ¿Cuál es la solución al adoctrinamiento? Podemos protestar y debemos protestar contra él, pero el valladar esencial contra el adoctrinamiento tiene que ser la noción de verdad y realidad. Nos escapamos del adoctrinamiento cuando nos referimos a una realidad. Cogemos una doctrina y la comparamos con el mundo real. Esto es muy duro porque los sistemas doctrinales tienen una gran ventaja, que es como un paquete que uno puede absorber sin mayor esfuerzo. Es decir, a lo largo de la historia se crean sistemas doctrinales y uno los absorbe y ya está. Ya no tienes que pensar, no tienes que hacer los procesos investigadores, no tienes que enfrentarte al problema de la duda. La duda es uno de los inconvenientes mayores. En el libro de Locke él lo dice mucho. Dice, cuando se intenta buscar la verdad, lo peor es la duda, porque muy pocas veces podemos llegar a verdades de las que quedemos satisfechos. Entonces la duda nos corroe. Ese es el lado malo de la duda. El lado bueno es que nos mantiene intelectualmente activos. Mientras dudamos, estamos intelectualmente activos, pero la duda no es un absoluto, la duda es un relativo. Dudamos y no dudamos. Cuando nos enfrentamos a un problema tenemos elementos de duda, pero tenemos elementos de certeza. Aquí Locke es un poquito, no está a la altura, porque no existen los elementos de certeza que hay siempre al lado de los elementos de duda. Y es muy interesante que aprendamos a vivir con la duda, pero no una duda absoluta, porque si caemos en una duda absoluta, caemos en el nihilismo y entonces no emprendemos acciones de combate que son las fundamentales. Por lo tanto, el adoctrinamiento se resuelve, las doctrinas, los dogmatismos se resuelven desde la realidad. Por eso tenemos que tener cuidado, hay muchos dogmatismos. Por ejemplo, Eguizábal, en el libro de Estudio de la Publicidad, él establece casi toda la publicidad que se ha hecho en España en los últimos 40 años parte de la filosofía hedonista. El hedonismo, el felicismo, que en el lenguaje filosófico felicismo en la búsqueda de la felicidad se llama eudemonismo, de una palabrita griega que significa felicidad. Entonces, claro, va implícito. Los mensajes publicitarios, el 99% son hedonistas o epicúreos, todavía peor. Yo soy muy, muy contrario a la filosofía epicúrea, mucho, que es la filosofía dominante. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir, bien, ¿por qué cuando nos venden un coche nos lo venden a partir de la filosofía hedonista o epicúrea o eudemonista? ¿Por qué? Entonces nosotros absorbemos esa filosofía inconscientemente. Incluso gente que dice, estoy en contra del consumismo. Sí, pues, estate en contra de la ideología del consumismo. Pero ¿cómo podemos defendernos del adoctrinamiento hedonista? Hay dos maneras. Leer a filósofos que están en contra, por ejemplo, los filósofos cínicos. Los filósofos cínicos son totalmente contrarios a la idea del hedonismo. ¿Por qué? Porque piensan que el sujeto hedonista se desploma, es un sujeto débil y entonces pierde la libertad. Entonces ellos creían que la forma buena de vivir es vivir en una forma de movilización permanente en el cual el individuo desprecia los placeres y desprecia los dolores de tal manera que ni pierde su libertad por búsqueda de lo agradable ni tampoco la pierde por temor a lo desagradable. Entonces esta filosofía fue muy combativa y tuvo muchos logros importantes. Y a mí me gustaría que fuera considerada entre la gente más joven, porque la lectura de la filosofía cínica, que ha tenido muy mala prensa y sigue teniendo muy malos presentadores,
te los presentan como unos tíos extravagantes y tal, cuando la cuestión que ellos tratan básicamente es la idea de la fuerza, de la fortaleza, del individuo como fortaleza. Para ellos el individuo no es alguien que conoce, sino alguien que lucha y que tiene energía interior y energía exterior. ¿Qué falta en nuestra sociedad? ¿Falta la verdad? Sí, pero falta más la energía. Crear personalidades llenas de energía, de vitalidad y vigor en pos de metas superiores es lo que se necesita, incluso para investigar la verdad. Porque ¿qué encontramos? Yo a menudo leo libros y me doy cuenta, voy siguiendo el proceso y digo, fíjate, cómo se aparta de la verdad. Sobre todo en los libros de historia, me río, parece que se van acercando y de repente te vuelven para atrás. ¿Por qué? ¿Son tontos? No, son listísimos. Les falta la documentación, la tienen toda. Igual que la tengo yo cuando hago mis trabajos de investigación. ¿Qué es lo que le falta? Le falta valentía. Sin valentía no hay verdad, porque la verdad siempre es perseguida, siempre será perseguida. Es inútil esperar que la verdad triunfe por sí misma. Es inútil, siempre. Podemos crear un orden social en que ese orden acepte mejor a la verdad. Pero hoy es una de las sociedades más antiverdad que hay. Entonces, sucede continuamente que la gente decide, primero, desentenderse de la cuestión de la verdad y, segundo, ahogar su propia inteligencia, que es algo así como una mutilación, porque si desarrollan su inteligencia van a llegar a verdades que le van a meter en líos, ¿no? Y entonces ellos dicen, voy a ir entonteciendo un poquito, ¿no? Y entonces, bueno, y eso lo ves perfectamente cuando lees algunos libros que se acercan y retroceden, o ciertos estudios, el caso de Guizábal en el estudio de la publicidad. Él de vez en cuando hace algunos toques, porque es un hombre muy inteligente, dándose cuenta, claro, que la filosofía hedonista es una ideología de esclavos y fue creada para eso, y Epicuro igual. Epicuro es uno de los personajes más funestos de la historia de la filosofía, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa si él entra en conflicto con esa filosofía cuando él es catedrático de no sé qué y bla, 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 bla? Pues a lo mejor su carrera es menos exitosa, ¿no? Con lo cual es mejor pues dejar eso ahí en una ambigüedad, que vengan otros y den la cara. Bueno, aquí estamos, lo que sí estamos dispuestos a dar la cara, ¿no? Si él no la quiere dar, pues la damos otros y no pasa nada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la verdad, a mí me gustaría, bueno, pues vosotros sois alumnas y alumnos de aquí, y pensaba anoche, ¿qué podría decir yo a una gente como vosotras que queréis hacer, bueno, pues dedicaros a este trabajo? Todos tenemos que tener un trabajo y tenemos que vivir de ello, ¿no? Que quizá puedan recordar dentro de 10 años si os sea útil profesionalmente. Y se me ocurrió que diferenciéis siempre entre verdad y publicidad. O sea, incluso cuando tengáis que hacer cosas que no os gusten mucho, porque el mundo actual es así, todos hacemos cosas que no nos gustan, siempre tengáis un anclaje en la verdad a través de un anclaje en la realidad. Entonces no cometáis el error peor de la gente que hace publicidad, que es creerse sus propias mentiras. Hay que tener una distancia. Incluso a veces, bueno, a veces es inevitable mentir, ¿no? Porque si no es que te comen. Claro, y tienes que contar alguna... En fin, hay que sobrevivir, ¿no? Pero incluso en ese momento uno tiene que tener una percepción clara de cuándo estamos faltando a la verdad y qué es la verdad. Y eso es fundamental para la propia salud mental, porque si no sucede que en el mundo este de la negación de la verdad se produce un estado de confusión psíquica que es muy peligroso en una sociedad como la actual, en donde la salud psíquica es muy, muy escasa, ¿no? Entonces, esto sería importante. Yo he acuñado un término sin mayor pretensión, que es el análisis ateórico. En la enseñanza enseñan a partir de teorías, esto es un horror. Por ejemplo, en la filosofía no se puede enseñar, dijo esto este filósofo, este otro. Esto es una barbaridad, porque en definitiva la buena filosofía es aquella que se hace en una época que da respuesta a los problemas de esa época. Lo que dijera tal o cual filósofo hace 300 años, que en realidad incluso pudo tener razón entonces, pero ahora ¿qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? La filosofía tiene que ser probada en la experiencia. Si sirve para resolver problemas, entonces es buena filosofía. ¿Cuáles? Nuestros problemas, los de nuestra época, los nuestros. No egoístamente, sino vivimos ahora. Y entonces tiene que servir para el ahora. Entonces, el análisis teórico significa, cuando estemos ante algo, valorar la realidad ilimitadamente. Es decir, limpiar nuestra mente de teorías. Las teorías no valen.
casi todas están equivocadas. Incluso si alguna tiene algún elemento de validez, lo tuvo en el futuro. Y entonces, evitar los doctrinarismos y adquirir un hábito de investigación permanente de la realidad. De dos maneras, a través de la parte culta y a partir de la sabiduría popular. Hoy está totalmente desvalorizada la sabiduría popular. Es más, vivimos un momento en Europa en la cual los saberes populares son tan negados que al individuo de la calle se le presenta como un tonto, como un idiota, tal. Siempre se está insultando a la gente normal. Vamos a ver, tenemos que hacer algo para evitar eso. La gente normal tiene muchos saberes. Muchos, la gente normal, la gente de la calle. Y entonces se buscan sus puntos débiles, que los tiene, la gente normal tiene muchos puntos débiles, para estar constantemente insultándola y agrediéndola. Quiere decir ahora que en una sociedad amoral, los pocos elementos de moralidad que yo soy capaz de encontrar los tiene la gente normal. Personas a veces sin estudios, personas sin nada, con las que tratas y de repente te das cuenta que son capaces de hacer actos morales que los listillos, los sabiondos y la gente importante no los hace nunca. Y entonces eso te emociona y piensas que a partir de ahí no todo está perdido. Entonces tenemos que hacer una recuperación de la comunidad popular como comunidad sapiente y como comunidad moral. Antes era muy importante la sabiduría popular, están los refranes, pero también está cuántas veces cuando hablas con gente que aparentemente no tiene ninguna cultura, les escuchas, entonces cantidad de reflexiones sobre la vida, sobre el mundo, sobre las personas, donde hay una carga de sabiduría enorme. Y ellos no han leído a ningún filósofo, ni falta que les hace, ¿no? Pero esto no podemos permitir que se siga destruyendo. Entonces, hay algunos elementos más para acabar ya, que, por lo tanto, cuando nos enfrentamos a la vida, tenemos que partir de la realidad y de la verdad y no de teorías. Pero, ¿con qué finalidad? Yo entiendo que la sociedad actual necesita una regeneración a partir de la verdad. Pero a menudo se nos presenta lo contrario a la verdad como el engaño, bueno, la politiquería, los partidos políticos y tal, mienten siempre. Pero hay otra forma peor, que es la ignorancia, el no distinguir lo verdadero de lo equivocado. Entonces hay que hacer un esfuerzo personal muy importante para ir encontrando esos elementos, por parciales que sean, de sabiduría cierta, de saber verdadero, y de irlos apoyando allí donde se den, en una conversación con amigos, en el interior de la propia cabeza, en un vídeo, en alguna cuestión, tenemos que hacer que la verdad crezca, aunque sea solo a partir de verdades pequeñas, de verdades parciales, porque la mente humana pues no da más de sí, ¿no? Las grandes verdades pues son grandes mentiras, ¿no? Pero estas verdades quizá pequeñas, quizá incompletos, ¿no? Entonces, eso exigiría dos cuestiones. Primero, una sociedad regenerada desde la verdad, en un combate contra el adoctrinamiento, contra la manipulación mental, que cada vez es creciente. El virtuosismo con que hoy se hace el adoctrinamiento es enorme, ¿no? Incluso ves cómo preparan los proyectos de adoctrinamiento, fase A, fase B, fase C, y cómo esto cala en la gente. ¿Por qué cala tanto en la gente? Porque la gente está alejada de la realidad. Esa es la cuestión. Quien tiene una buena relación con la realidad, con lo real, con las cosas como son, es muy poco permeable al adoctrinamiento. Y eso es fundamental. Y en segundo lugar está la cuestión de la libertad de conciencia. La libertad de conciencia es algo que tenemos que otorgar a los demás. Es decir, libertad de conciencia significa que uno forma su mundo interior de una forma libre, autónoma y soberana. Por lo tanto, excluye el adoctrinamiento. La libertad de conciencia exige la libertad de debate. Cuando tratamos un asunto, nos preocupamos por él, tenemos que exigir y luchar por ello que estén representadas todas las partes, los que dicen A, los que dicen no A. Y entonces cada persona se forma su propia opinión sobre ese asunto escuchando a todas las partes. Eso ahora no está así. Ahora mismo, sobre todo la televisión, es un sistema de chorro adoctrinador. Se dice algo a favor, pero no algo en contra de eso. Se invita a una parte, pero no a la otra. Y entonces, pues todos son sistemas frenéticos de adoctrinamiento. Yo he sufrido eso mucho, he traído ahí mis libros, pero bueno, mis libros ahora ya están abriendo un poco la mano. Desde hace 7 años, 8, no los aceptan la mayoría de las librerías, con pretextos curiosos y pintorescos, a veces me río, ¿no? Y llegó un momento que dejé de llevarlos porque no los aceptaban.
unos por una cosa, otros por otra, ¿no? Quizás este es el que es más sí, porque a tratar de cuestiones más neutras, agricultura, mundo rural y tal, pero cuando ya entro en cuestiones políticas, sociológicas e históricas, pues la cosa se pone más negra, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he dicho, bien, hagamos un debate, a mí no me importa, siempre me gusta debatir con gente que está en contra, pero eso muy pocas veces se me ha presentado esa oportunidad, ¿no? Más bien lo que hacen es dar el cerrojazo y entonces, pues, bueno, pues nada, nada. Y si he ido a algún sitio, pues a menudo lo que hacen es, pues, amenazan a la gente, bueno, les empiezan a mandar mail, a mandar mensajes, en donde les insultan, les dicen que van a ir allí, que... Bueno, ha sido verdaderamente vergonzoso. Quiero hacer incluso un vídeo, explicar todo esto y quién lo ha hecho y por qué, ¿no? O sea, en algunos casos ya, pues, bueno, extremos de decir, pero bueno, ¿cómo se pueden hacer estas cosas, no? Entonces, bueno, quien las hagan allá ellos, que se hundan en su propia miseria. Yo quiero afirmar que nunca haré eso. Para mí, la victoria de los elementos de verdad que están en mi pensamiento solo se pueden imponer por métodos justos. Significa que la otra parte debe tener derecho a explicarse según un criterio muy antiguo que dice: estoy totalmente en contra de lo que piensas, pero estoy dispuesto a todo para que sigas diciéndolo. Quien no defienda esta idea no forma parte de una comunidad humana civilizada y razonable. Y esto hay que exigir que sea real. Porque lo otro es puro fascismo. Lo otro es porque yo digo esto y yo tengo razón. A ti te voy a callar la boca o voy a amenazar a la gente que te lleva, voy a hacer esto y lo otro y lo otro. Eso no puede ser. Porque ¿dónde queda la libertad para formar sus propias opiniones del otro? Y eso es lo que aquí normalmente se hace, en algunas versiones muy bestias, amenazas y sanciones incluidas, y en otras versiones más suaves, pues estableciendo una línea monocorde de acción. Bueno. Entonces, la conclusión sería que en el trabajo de la publicidad, pues en lo que se pueda, acercarse todo lo posible a la verdad y acercarse todo lo posible a la realidad. Y ese sería mi consejo. Bueno, exactamente no es que esté en desacuerdo con la filosofía, sino que estoy ligeramente decepcionado. O sea, yo durante un tiempo me dediqué a leer filosofía a partir de experiencias vitales. Yo no leía por leer, sino intentaba dar respuesta a problemas, ¿no? Durante un tiempo me vino bien, pero luego te das cuenta que la filosofía está estructurada de una manera que no es buena, que le falta una conexión con la realidad y una conexión con la gente. Es decir, yo creo que la filosofía tiene que volver a ser filosofía de la gente, filosofía de la comunidad popular, y no filosofía de algunos sabios aristócratas, como era, por ejemplo, Aristóteles. Entonces, con ciertas correcciones, la filosofía estaría bien, pero esas correcciones hay que introducirlas. En la medida en que los filósofos se constituyen como escuelas, cada una de las escuelas coge una parte de la realidad, ¿no? O ignora la otra, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles es el pensamiento y los filósofos cínicos es la fortaleza del sujeto. Pero es evidente que en la vida real necesitamos de lo uno y de lo otro, ¿no? Necesitamos un pensamiento lo más objetivo posible y al mismo tiempo también necesitamos una actitud que sea vigorosa y que sea enérgica, ¿no? No solamente para resolver problemas sociales, sino para atravesar muchas pruebas que la vida nos pone. Muchas pruebas que a veces la vida llega, te tira por los suelos y necesitas encontrar dentro de ti elementos de energía para no derrumbarte y ser carne de psicofármacos, ¿no? Por lo tanto, creo que ahora sería un buen momento, en la crisis social tan grave en que nos estamos adentrando, de hacer una como refundación de la filosofía, ¿no? Entonces eso incluiría esta crítica parcial, eliminar las barreras entre las escuelas, porque las barreras entre las escuelas a veces no son nada más que peloteras entre filósofos, que hoy no nos importan nada, y luego tiene que reformularse a partir de la sabiduría popular. La sabiduría popular para mí es fundamental. Hace poco hice una charla en el País Vasco en un pueblo que se llama Ereñozu, un pueblo chiquitito de 300 habitantes, y me dijeron: de aquí era Chirrita. Diréis, ¿quién era Chirrita? Pues uno de los grandes versolaris del País Vasco. Los versolaris, bueno, es un fenómeno. En un encuentro de versolaris van 20.000 personas. 20.000 personas. Es la cultura popular vasca 100%.
y yo no lo dudé, yo quiero hacerme una foto entre la estatua de Cherrita. Entonces tuvimos que ir por allí por medio de un monte y nos hicimos una foto, estaba en mi página, ¿no? Y entonces, incluso a alguna gente allí tuve que explicar por qué yo tenía tanto interés por hacerme una foto al lado del busto de este hombre que ya ha muerto hace 80 años, ¿no? Que es el gran Versolari, ¿no? Que él, bueno, era un hombre que nunca vivió de sus versos, él tenía varios oficios, así de como era antes la gente, ¿no? Hacía un tiempo de pastor, otro tiempo de transportista de cosas con caballerías, pero él siempre tenía esa adhesión a la sabiduría popular y a la estética, puesto que un Versolari es un poeta, ¿no? Es un poeta, Entonces esta es Ahora la filosofía que se hace pues es muy pobre, porque ya en realidad no hay filósofos. Ahora hay una cosa que es un nivel inferior, no quiero ofender a nadie, pero ahora lo que hay son profesores de filosofía. Y eso no. ¿Cuál es la diferencia? Un profesor de filosofía te enseña lo que han dicho o no han dicho unos filósofos. Pero eso no puede ser. Un profesor de filosofía tiene que ser un filósofo. Y luego alguien que enseña filosofía, ¿no? Entonces tienen que también hacer una reflexión sobre el mundo y aportar algo filosóficamente formulado a los problemas de su tiempo y no simplemente contarnos lo que dijo alguien hace cientos de años. Entonces, como tantas cosas, la filosofía ha dejado de hacerse. Yo creo que en lengua castellana Xavier Zubiri fue el último gran filósofo y Zubiri murió hace 40 años ya. Y bueno, Zubiri también hay que... cuidado, que yo no estoy muy de acuerdo con Zubiri, yo intento ver las cosas buenas de cada cual, pero si me ponen... Bueno, hay un filósofo vivo que sí, que es Eleno Saña. Eleno Saña, que hace poco hice un vídeo con él y es un gran amigo, os recomiendo su libro, si lo podéis leer con mucho aprovechamiento, Breve Tratado de Ética, que es una gran obra de filosofía. Yo os recomiendo también, si os gusta ver vídeos, en internet tenemos un vídeo de una charla que hicimos en octubre allí en Barcelona, él, yo y algunos amigos más y otras cositas. Pero Eleno ya, claro, ya está un poquito mayor, ya va a cumplir 90 años y es el último filósofo, el último pensador realmente en términos filosóficos. De fuera ya no queda nada. Bueno, está muy claro, el sistema de poder actual necesita una masa popular desestructurada, ¿no? Para poderla dominar mejor, para poderla gobernar, cobrarla impuestos masivamente. Entonces, el Estado, el poder se ha convertido ya en una causa de mal enorme, ¿no? De las diversas formas de mal. En primer lugar, se sustituye la verdad por productos propagandísticos confusionistas. Y a la gente que no traga con eso, pues se la margina sencillamente, ¿no? Luego, en segundo lugar, se escenifica todo este juego del enfrentamiento universal, ¿no? Es uno de los elementos mayores. Esto no es nada nuevo, ya en el siglo XIX algunos filósofos lo señalaron, por ejemplo, Alexis de Tocqueville, que es un gran politólogo, en su libro La democracia en América, le explica que todos los sistemas de poder enfrentan a la gente entre sí. Dice, una forma de dominar es el enfrentamiento permanente, ¿no? Claro, porque entonces la gente, al no estar agrupada, esto daros cuenta que crea un problema terrible, porque si todos estamos enfrentados con todos, entonces padecemos el gran mal de la soledad. Y la soledad es psíquicamente de lo peor. Los seres humanos pueden soportar casi todo menos la soledad. ¿Qué es lo contrario de la soledad? El amor. El amor es la negación de la soledad, pero en una sociedad donde los poderes estatales son tan fuertes, entonces sucede que la soledad se maximiza, ¿no? Recuerdo de la poca gente que me mereció, conocí casualmente a un profesor de filosofía en un instituto y hablando así de filosofía vagamente en una charla informal de bar y tal, mientras nos tomamos una cerveza, hubo un momento que hubo un silencio y él me dijo, Félix, el gran problema de nuestro tiempo es la soledad. Y dije, es verdad, ¿no? A un chico de unos 40 años y yo le dije, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces la soledad es inducida, ¿no? Y entonces se crea un montón de conflictos, ¿no? Mira, a través de las teorías también, porque se crea una teoría, entonces tiene un montón de esto, se crea otra teoría, otro montón de esto y otro. En total, al final hay 17 teorías y 17 grupos, la sociedad se estructura en 17 grupos que se pelean entre sí, a veces físicamente, ¿no?
Las teorías son diversas, sin embargo la realidad es una. Todos vivimos la misma realidad, una realidad social unificada. Entonces, si nos aproximamos a la realidad saltando por encima de las teorías, eso nos une. Cuando se discute de realidad, vosotros lo observáis, si estáis en una asamblea, surge un debate sobre teorías, ismos. Por ismos ya sabéis lo que quiero decir, tal cosa, ismo, marxismo, no sé qué, los ismos. Todas las filosofías acaban en un ismo, ¿no? En castellano. Entonces, eso inmediatamente divide a la gente. Pero si se empieza a tratar de realidades que son comunes, eso no significa. Entonces, eso psicológica, emocionalmente, es muy importante porque introduce un sistema de confianza mutua, de afecto, de relación. Bueno, esa Valentín es publicidad comercial de la peor. Pero es que también vamos a ver, un error que tiene la filosofía, hay filosofías que definen al individuo como un yo y otros como un nosotros, ¿no? Entonces, este sentido común que el individuo tiene una doble naturaleza, ¿no? Una naturaleza de yo y otra naturaleza de colectivo. Yo soy muy partidario de la noción de yo y entiendo que el individuo, para estar en buenas condiciones, tiene que periódicamente apartarse de la comunidad en que viva. Esto lo explico aquí. En mi libro, mi parte se llama El yo y la ética. Es decir, tiene que haber un tiempo para la soledad, para el estar apartado, porque el sujeto se construye en gran medida en la soledad. Pero la soledad es como un ir y venir. Hay momentos en que uno tiene que estar apartado y momentos en que se vuelve uno a la comunidad o a las comunidades que uno elija naturalmente para estar allí. Entonces, digamos, una vida buena tendría que ser una vida en que se combina la soledad, el estar solo, que es muy, muy interesante y muy curativo, con una buena vida convivencial. Porque claro, convivencial todo no puede ser porque se hace muy pesado, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que saber retirarse. Hay una frase muy buena de la filosofía estoica que dice: retírate al interior del yo y permanece ahí, ¿no? Entonces, hay momentos en que uno tiene que saber hacerlo, decir, bien, me retiro dentro de mí mismo y voy a permanecer ahí un tiempo. Precisamente en mi libro establece unos criterios para hacerlo de una manera ordenada, en 4 puntos. Bueno, son simplemente técnicas, ¿no? Que yo he cogido de algunos filósofos y he ido desarrollando, ¿no? Pero luego necesitamos también de la convivencia y de la relación, ¿no? Entonces, las comunidades se destruyen a partir de los ismos. Eso lo vemos bien en los partidos políticos, uno es de esto, otro del otro. Bueno, sí, pero ¿qué? Lo que necesitamos es una comunidad unida, que se relacione, donde sea psicológicamente agradable la vida. Yo le digo, sí, haciendo un resumen bastante simplista por mi parte, de que la verdad es la libertad y la mentira es el esclavismo o el control, por así decirlo. ¿Qué opinas del mundo de hoy? ¿Cómo se está planteando el mundo del feminismo? ¿El mundo del feminismo? Sí, no, claro, porque... Tela. Y creo que ahí es cuando hay que ser valiente. Yo soy un kamikaze, yo me atrevo a todo. Bueno, yo tengo un libro sobre la cuestión de la mujer que está ahí puesto. Este libro es el libro por el cual más leñazo me has caído, ¿no? Pero creo que ha sido un libro mal entendido, no mal comprendido. Yo aquí explico lo que... Vamos a ver. A mí el feminismo como un ismo no me interesa mucho, ¿no? Porque es un ismo solo. Pero sí me interesan muchísimo los problemas de la mujer. Entonces, lo que yo hago es referirme a los problemas reales de la mujer. Y luego, si el feminismo en alguna cuestión tiene razón, pues estupendo. Y si no la tiene, pues no estoy de acuerdo, ya está, ¿no? Que es lo que hago con todo, ¿no? Entonces, ahora, hay problemas de la mujer que están siendo sistemáticamente ocultados por el feminismo institucional, porque hay muchos feminismos. No ignoremos que hay un feminismo del Ministerio de Igualdad, que es un feminismo hipersubvencionado, y luego otros feminismos que son mucho menos conocidos. Por ejemplo, el feminismo de la maternalista,
que está desarrollado por Casilda Rodríguez y Ana Cachafeiro en su famoso libro La represión del deseo materno y el estado de sumisión inconsciente, un libro que os recomiendo, que es maravilloso, ya tiene unos añitos, de hace 25 años. Yo tuve la suerte de estar con una de las autoras hace 15 días y bueno, aprendí mucho, saqué mi cuadernito y le estuve tomando notas mucho tiempo, ¿no? Hay problemas fundamentales de la mujer que no se tocan, ¿no? Voy a citar uno. Por ejemplo, si todo es tan maravilloso y las mujeres, bueno, están viviendo una época preciosa, tal, bla, 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 todo eso que te cuentan, ¿no? ¿Por qué el consumo de antidepresivos y ansiolíticos crece año tras año en las mujeres? O sea, esta es la otra cara, ¿no? Entonces, detrás de eso hay una insatisfacción creciente de las mujeres con sus condiciones de vida que tienen que tratarse. Entonces, quien trate ese asunto, yo estaré con él, y quien no lo trate, no estaré con él. El principio del feminismo puede tener cosas interesantes y cosas que no. ¿En referencia a qué? A la realidad. Esa es una realidad fundamental. Luego hay cosas, por ejemplo, la desestructuración física de las mujeres. Hay cuestiones inquietantes, cuestiones muy inquietantes sobre el declive, una cierta decrepitud física de la mujer. Por ejemplo, bueno, yo esto no lo sabía, pero hablando con doctoras, con médicas, te dicen, ¿no? El adelantamiento de la edad de la menopausia, hasta 10 años. Te quedas sin aliento, ¿no? Y cuando te dicen, sí, es muy común. Es muy común. Entonces, la pregunta inmediata es ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Entonces, hay una serie de elementos que lo están promoviendo, ¿no? Ese es un problema muy grave porque, claro, nosotros ahora estamos en una etapa de degeneración física del ser humano. El ser humano está degenerando físicamente. Hay algún estudio médico que lo dice. Incluso nuestra capacidad de movernos, de actuar y tal, es muy inferior a la de nuestros padres y a la de nuestros abuelos, ¿no? Por la vida sedentaria, por la tecnología, pero bueno, la decrepitud femenina parece que es grave. El uso de psicofármacos, los psicofármacos son súper tóxicos. Ahora ya estamos en 1/3 de las mujeres que lo están tomando. El crecimiento es tan rápido que nos acercamos al 50%. Produce daños en el hígado, disfunciones mentales, daños en la piel. Hay un libro de un profesor danés que se llama Los psicofármacos que matan. Y él explica por qué matan, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, me podría referir a otras cosas, pero como siempre yo adopto una posición ateórica. Entonces, lo que tenemos que hacernos es unirnos con estos problemas reales. En lo que aporten bien y en lo que no, pues ahí se queda como un ismo más al que yo no apoyo. Porque, ¿cuál sería mi idea? Pensar con vuestra cabeza. No permitáis que os enseñen una cartilla, un doctrinarismo, sino examinar críticamente las cosas, y al hacerlo desarrollaréis vuestra inteligencia. Ni a favor ni en contra, sino lo examinamos y vemos en qué tiene razón y en qué no. Y luego nos unimos. Por ejemplo, es muy triste cómo se ha conseguido enfrentar a las mujeres feministas con las mujeres antifeministas, que hay muchísimas. Solo hay que ver en internet la cantidad de vídeos hechos por mujeres. Algunos muy buenos, con críticas al feminismo. Pero eso no está bien, las mujeres tienen que estar unidas. ¿Cómo? Sobre la realidad de lo que es la condición de ser mujer hoy, en toda su complejidad. Y luego tienen que estar unidas las mujeres y los hombres, porque tenemos que construir algo que hoy no existe, que es una comunidad popular viable de hombres y mujeres. Entonces, pues, esa es mi explicación. Pues mira, falta energía, porque aquí hay muchas razones. En los años 80 se dio un baño a la gente de hedonismo, de epicureísmo. Los filósofos griegos se reían de Epicuro, decían, este señor está muerto, despierta, ¿no? O sea, a alguien le dijeron, vamos a ver, Epicuro es un señor que por miedo a vivir quiere morir. ¿Entiendes? La filosofía epicúrea se ha difundido. A mí me gustaría, por ejemplo, hacer un debate por ejemplo, en La Sexta, me encantaría salir en La Sexta diciendo, yo soy antiepicúreo. ¿Por qué? Porque eso te mata la energía interior. La energía interior tiene que ser un valor a priori. O sea, y es una forma de amar la vida. La vida no se puede amar solo con la precondición de que te vaya a ir bien. No, la vida no puede ir siempre bien, porque el final de la vida es la muerte, y la muerte es un mal. Entonces tenemos que aceptar eso.
Cuando aceptamos que el sufrimiento forma parte de la vida y el dolor forma parte de la vida, entonces estamos en condiciones de vivir la vida, porque el elemento decisivo es no vamos a tener miedo. Y menos ahora, cuando se acumulan problemas tan graves. No vamos a tener miedo. Y no vamos a estar tristes. Son dos cuestiones. Pero eso para no estar tristes no nos vamos a autoconvencer que la vida es color de rosa, porque la vida no es color de rosa. La vida no es color de rosa. La vida hay todo. Hay momentos estupendos y momentos terribles. Y hay que saber vivir esos momentos terribles como hay que saber vivir los momentos buenos. Yo estoy en contra de la filosofía de la felicidad, pero en la vida hay momentos de felicidad. Pero sabemos que luego se van a pasar. Y entonces tenemos que estar con la vida en su totalidad, en lo bueno y en lo malo. Esas son verdades a priori. Yo recuerdo cuando, ya que casi no queda esa gente, pero los viejos de hace 20 años, ¿no?, que te decían eso, nosotros somos pobretes pero alegretes. Y entonces eso era una cosa graciosísima, ¿no?, porque decían, nosotros siempre nos lo pasamos bien, si no necesitamos nada. Somos alegres porque somos alegres y ya está. Y viene una situación mala y la vivimos con alegría, y una buena también, ¿no? También porque esas sociedades convivenciales son muy buenas. La convivencia no vale dinero, llevarse bien con los demás. Entonces, por ejemplo, se han despreciado las normas de cortesía. La cortesía es fundamental, ¿no? La cortesía es fundamental porque tenemos que saber tratar a los demás con cortesía, hablar con cortesía. Se ha despreciado la manera como uno aparece en público. Tenemos que aparecer en público. Yo dije en una charla, tenemos que ser una obra de arte para que el otro disfrute de nosotros. Una obra de arte en lo corporal, una obra de arte en la manera de hablar, en el tono de la voz. Y entonces hacer la vida agradable a los demás por amor a los demás es un elemento decisivo, que era el valor de la cortesía según se enseñaba en la cultura occidental. Todo eso se ha perdido. Entonces, claro, sales a la calle, te metes en el metro y dices, ¿esto qué es? ¿No? O sea, claro, hay una tristeza. Alguien ha definido nuestra sociedad como tristania. Vale, pues ahora nos toca revertir todo eso. Nos toca revertirlo y volver otra vez a establecer unos valores elementales, por ejemplo, el valor de la energía. O sea, claro, también al individuo se le enseña lo que no es. Este criticismo, entonces, todo lo negativo, el chorro criticismo, crítico destructivo. Entonces yo he llegado a la conclusión que no voy a hacer más críticas. Voy a tratar todo por lo positivo, y entonces lo mejor es decir a la gente lo que vale, lo que tiene, no solamente al otro, sino a uno mismo. Sería muy importante coger, yo siempre lo hago todo en folio, a lo mejor vosotros en un ordenador, pero haceros listas de vuestros valores, de las cosas buenas, de lo que sabéis hacer, de aquello para lo que valéis. No os dejéis aplastar, no os dejéis que hagan de vosotros gusanos. Porque ahora ese chorro de destructividad que convierte a la persona en algo tan aplastado con este criticismo, y luego hacerlo con los demás. Adiestrar vuestras mentes en encontrar en los demás la valía que tienen, ¿no? Y entonces eso se llama lanzar sobre los demás una mirada de amor. Y quiero deciros además que eso funciona. A mí me funciona. O sea, la gente no te hace maldades, no se aprovecha de ti en general. Te trata con mucho respeto si tú la tratas con afecto y estás más pendiente de lo positivo que de lo negativo. Esa es mi experiencia. Bueno, pues antes creo que lo he dicho, establecer todo lo que podáis en vuestro trabajo, la presencia de la verdad en vuestra tarea. Es decir, todo lo que podáis. Y eso no es distinto de lo que hacemos los demás que no trabajamos en la publicidad. Cualquiera que tenga un trabajo, y yo tengo uno, pues entonces te presionan para decir mentiras, para ocultar una parte de la verdad, porque el sistema funciona así, ¿no? Entonces, cuando hagáis vuestro trabajo, pues intentar introducir el mayor número posible de elementos de verdad, de objetividad, de objetividad. Antes he dicho, lo peor que puede suceder es cuando se hace propaganda, voy a usar la palabra propaganda, creérsela a uno mismo. Es decir, mantener siempre un distanciamiento. E incluso cuando a veces se pueda faltar a la verdad, decir, yo sé que esto no es la verdad, no me queda más remedio, pero la verdad es otra, ¿no? Y entonces ahora, en un segundo momento, veo hasta qué punto puedo meter un mayor contenido de verdad en lo que estoy haciendo. Pues eso requiere una estrategia y a veces no te queda más remedio que estar callado, pero buscas el momento en el que puedas pasar a la ofensiva y hacer alguna acción en beneficio de la verdad. Por ejemplo, el autor el Ramón Eguizábal, en su libro, aunque no dice todas las verdades posibles sobre el mundo de la publicidad, sí dice bastantes.
¿no? Y él, bueno, es un profesional del asunto, ¿no? Y si dice bastantes, entonces supongo que él habrá tenido que participar en campañas publicitarias de las grandes, ¿eh? Porque yo entiendo que él ha debido asesorar a las que valen millones de euros, ¿no? Pero en determinados momentos sí introduce ciertos elementos de verdad, ¿no? O cómo se hace eso, cómo se distorsiona la realidad. Y a mí me fue muy útil el libro, ¿no? Más en la cuestión política, porque él también dedica una parte del libro a la publicidad, a las campañas políticas, no solo a la publicidad comercial, ¿eh? Y ahí es más severo, claro, porque es más dañina las campañas de publicidad de los partidos políticos que un anuncio de un producto, ¿no? Luego, ¿cómo sería en una sociedad bien constituida la publicidad? Pues sería distinta de ahora. Claro, tendría que ser simplemente información sobre un producto, ¿no? En vez de, ¿no? Que eso sí es necesario, porque muy a menudo necesitamos saber qué hay de un objeto o de un servicio que necesitamos, pues nos es muy necesario tener información sobre eso, ¿no? Eso sería lo primero, ¿no? Información objetiva. Y luego, en segundo lugar, la publicidad actual no es tanto negativa por sus contenidos, sino por el procedimiento, porque busca a la persona, cuando es la persona la que tiene que buscar la información. Según él dice en el libro ese que cito, cada uno recibimos 800 mensajes publicitarios diarios. Incluso hay personas que lo elevan, algunos estudiosos, a 2000. Entonces, claro, eso es agobiante, ¿no? Entonces, en una sociedad bien constituida del futuro tendría que ser la objetividad privaría sobre los intereses comerciales, punto 1. Punto 2, el individuo busca la información, no la publicidad busca al individuo. Entonces, con estos dos criterios ya la cosa cambiaría y ahora en lo que se pueda acercarse a eso, ¿no? Pero la segunda parte no es responsabilidad de un publicitario, ¿no? Eso ya es de la empresa, de la compañía que contrata cuántas veces va a salir un mensaje en un medio, ¿no? Que puede ser una vez por semana, puede ser una vez por hora, ¿no? Entonces ese machaqueo permanente quizá es lo peor de la, ¿no? Porque un mensaje, bueno, pero tantos, ¿no? Es un adoctrinamiento. Se dice que nosotros vivimos en una sociedad libre, pero eso tendría que estar libre de publicidad comercial, que siempre es publicidad ideológica. La propaganda comercial nunca deja, y eso nunca deja de ser publicidad de ideas, de valores o antivalores. Eso lo dice bien claro él, ¿no? A veces de valores muy negativos y muy destructivos. ¿Sí? Preguntarte sobre el término la verdad. Si hay solo una verdad, es un término absoluto, y la verdad es única, pues ¿cómo sabemos que estamos en posición de la verdad? Y un poco que nos gustaría sobre ese término. Bueno, creo que ya he hablado de eso antes. Lo mejor es el libro de John Locke, el ensayo sobre el entendimiento humano. Ensayo sobre el entendimiento. Vamos a ver, hay dos criterios de la verdad. Uno es la verdad dogmática, por ejemplo, la verdad como la establece sobre todo el tomismo, Tomás de Aquino en el siglo XIV, y luego otras muchas verdades. Hegel, el filósofo Hegel, él dice, bueno, yo he descubierto la verdad para siempre, pum, 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 pum. En realidad Hegel no era nada más que una apologeta del Estado alemán, ¿no? Hoy sus verdades pues ya vienen muy lejos, ¿no? De forma natural, la verdad no es más que la coincidencia entre lo pensado y la cosa, ¿no? Si nosotros pensamos sobre la realidad algo aproximado a la realidad, entonces eso es una verdad, ¿no? Pero de forma natural también, de forma espontánea, no condicionada por los aparatos de poder, la verdad tiene unas limitaciones, es objetiva, es decir, es verdad verdadera, luego tiene unas condicionantes que es, en primer lugar, su finitud. Solo podemos conocer hasta cierto punto, la mente humana no alcanza más allá de un punto, es imperfecta, toda verdad asequible al conocimiento humano es imperfecta. Eso significa que tiene siempre elementos de error. Incluso cuando estamos muy convencidos de una verdad, solo tenemos que dejar pasar unos años para descubrir que una parte de lo que nosotros creíamos pues ya se ha quedado frío, ¿no? Y luego también la verdad tiene un tercer inconveniente que puede estar en conflicto con la convivencia. Eso lo vemos a menudo cuando vemos personas que están muy imbuidas de la idea de mi verdad y entonces luchan entre sí. Esto, a mi entender, no se debe de hacer, ¿no? O sea, para mí la convivencia es un valor tan importante como la verdad. Y entonces a veces en beneficio de la convivencia hay que saber ceder y saber renunciar en parte a la exposición de la propia verdad, ¿no? En cuarto lugar, la verdad resulta de la experiencia. El saber experiencial es el único saber verdadero, ¿no? En las ciencias
física se dice experimental, pero eso de experimental a mí no me gusta y yo usé la palabrita experiencial, porque puede ser que los científicos hagan experimentos y las personas normales tenemos experiencias. Entonces es saber experiencial reflexionado, porque la experiencia en sí misma a veces no enseña, no basta solo con tener experiencia de la vida, hay que pararse a pensar en esa experiencia. Y eso, el amigo de allí cuando dijo la soledad es importante. Hay momentos en que uno tiene que apartarse del ruido de la convivencia, del ruido de la gente, del ruido de la tele, del ruido de internet y retirarse durante un tiempo a el cultivo del mundo interior. Y eso hay que hacerlo de una manera metódica y regular. Y entonces hacer como un balance, coger y decir, a ver, ¿qué he estado yo haciendo en los últimos 3 meses? ¿Qué he vivido? ¿Qué experiencias fundamentales he tenido? ¿Qué balance tengo que hacer? Ese encuentro con uno mismo es decisivo. Ahora, eso no se promociona porque se cree que toda verdad te viene desde fuera. Eso es mentira. Eso es una mentira horrible. Eso es la destrucción de la persona. La verdad tiene que ser pensada por el sujeto a partir de su propia experiencia. Y eso requiere tiempo. Entonces yo os recomiendo que digáis, lo voy a hacer este fin de semana. En mi libro lo explico cómo hacerlo en 4 puntos, pero lo voy a hacer este fin de semana, voy a dedicar 15 días. Es una experiencia muy dura a veces, ¿eh? Puede provocar incluso estados de pánico. O sea, quedarse en un sitio sin nada que leer, sin ninguna pantalla que mirar, sin nadie con quien hablar, sin ninguna música que escuchar, quedarse completamente solo con uno mismo, inicialmente puede provocar estados bastante angustiosos. Hay que saber hacerlo mucho tiempo, tener mucha energía interior para no dejarse dominar por el pánico inicial y al cabo de 4, 5, 6 meses, 1 año de hacerlo, ya te vas acostumbrando. Luego es una experiencia muy, muy placentera porque te proporciona una serenidad interior y una autoconfianza en ti misma enorme, enorme, como no te lo proporciona nada. Llega el momento que confías en ti mismo, que es la primera confianza. No se puede confiar en los demás si uno no confía en sí mismo. Pero inicialmente es difícil. Por lo tanto, la idea de que las verdades nos llegan desde fuera, nos lo enseñan profesores, gente sabia, filósofos, tal, lo que sea, es mentira. Yo mismo, yo no digo esto, yo solo induzco a la gente a que busque la verdad a partir de su experiencia y de sus capacidades reflexivas. Eso no se enseña nunca porque es la primera verdad de la filosofía. Sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, hay que recordar el poema aquel de León Felipe que dice: nuestro trabajo no es nuestro destino. León Felipe era muy sabio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vivimos para trabajar, que nuestra vida es mucho más que nuestro trabajo, ¿no? Y que a veces en nuestro trabajo pues tenemos que hacer cosas que no nos gustan. Pero eso todo el mundo, ¿no? Os voy a poner ejemplos, ¿no? Gente que trabaja en una fábrica, está haciendo un componente, el que sea, ¿no? Bueno, aparentemente eso no es malo, ¿no? Pero luego leéis estudios, una parte muy importante de los componentes que se hacen en las empresas tienen fines militares. Hay un estudio de una profesora de economía donde muestra cómo Steve Jobs, el famoso inventor de los iPhone y todo esto, en realidad trabajaba para el ejército, ¿no? El ejército le promovía indirectamente a través de empresas para que no apareciera claramente. Entonces, claro, la gente que estaba con él y que sigue estando, porque él murió, recordad, pero el equipo sigue, ¿no? Quizá no tengan muy buena conciencia cuando saben que están usando pues, sus trabajos para cuestiones militares. Entonces, en el mundo de la publicidad, pues tampoco es tan distinto, ¿no? Incluso a veces puede ser hasta menos malo, ¿no? Yo insisto que hay que la noción de verdad se tiene que mantener a partir de todo lo que se pueda, introducir esos elementos de objetividad, todo lo posible en el trabajo que hagáis. En segundo lugar, establecer los criterios de convivencia, la vida relacional, estudiar algún elemento publicitario desde ese criterio, si daña o mejora. No siempre daña, generalmente lo daña, pero a veces puede mejorar la vida relacional, la vinculación entre las personas. Y en tercer lugar, cada persona tiene que tener unos criterios éticos que tienen que ser suyos, y entonces atenerse a ellos. Y en un momento dado, pues ir a un choque. Si algo nos gusta, enfrentaros con la gente y combatir. Yo cada vez creo más en las nociones
tan propias de la cultura occidental, del combate singular, la caballería medieval. Yo, quizá lo sepáis alguno, ¿no? Soy muy entusiasta del medievo. Mi vídeo más visionado es un vídeo sobre la Edad Media. Y bueno, pues yo creo en ese combate individual. No siempre tienen que ser los combates colectivos. A veces uno llega a la conclusión que ha llegado el momento de luchar y levantarse contra algo y hacerlo pues individualmente. Librar un combate sabiendo que os van a castigar y a veces castigar muy fuerte. Uno se lo piensa muy bien y se lanza contra algo, contra alguien, contra una cosa perversa, contra alguien que te aplasta y bueno, aceptar las consecuencias. Esas consecuencias pueden ser muy duras, pero produce una gran satisfacción. Yo estoy seguro que el día que en este país haya 1 millón de personas que combatan por la justicia, la libertad y la verdad, el sistema de dominación está perdido. Ahora tenemos que empezar a ser 2 o 3 o 10 o 15 y luego ya llegaremos al millón, no un año de estos, ¿no? Pero tenemos que empezar a alguien, ¿no? Y hay momentos en que uno tiene que decir, no, eso no lo voy a hacer. Y ya está. Y atreverse a hacerlo. Antes hay que tener una cierta infraestructura, también hay que pensar en esto, ¿no? De una cierta infraestructura, unos recursos, unas relaciones, saber que si te golpea alguien te puede ayudar, de unos medios. Todo esto no se puede hacer ciegamente, al combate hay que ir, pero con cabeza, ¿no? Pero bueno, y luego también si haces frente, pues no siempre te machacan, ¿eh? A veces les machacan a todos ellos, todavía si puedes. Y consigues mitad y mitad, ¿no? Tú les machacas a quien hacen estas cosas tan horribles, ellos te machacan a ti y se libra ahí un combate. Pero sería muy importante volver a la concepción medieval donde la gente no estaba siempre esperando, porque una de las perversiones de nuestra mente es la idea de revolución como movimiento colectivo. Eso no siempre es así. Porque uno tiene unos criterios morales y dice, esto está mal, voy a intervenir, ya está, pase lo que pase. Y no estar esperando siempre que va a haber un gran lanzamiento, una gran rebelión, tal, que puede llegar o puede no llegar, ¿no? Y eso hay que saber hacerlo sin mirar para atrás. ¿Viene alguien o no viene? Tú hazlo. Si viene alguien detrás de ti, pues está bien. Y si no, pues has librado tu lucha y ya está. Y si te tiran al suelo y te patean, pues te aguantas. Sencillamente. Yo tengo una pregunta, es que si no la hago no... El chico, no sé cómo se llama, preguntaba antes quién es el ente que está un poco detrás de todo, creando la arquitectura social por la cual estamos todos controlados. Yo creo lo que lo tengo claro, yo creo que es el Vaticano, que es lo que lo permea todo, ¿no? Desde el Imperio Romano, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿en qué porcentaje le das a esa institución verdad? Es decir, ¿cuánto de verdad tiene, por ejemplo, el Vaticano para ti? ¿Y cuánta importancia tiene de verdad o de propaganda del Vaticano en el mundo? Bueno, yo empleo el término en mis libros de poder, raya poderes. Los poderes son múltiples, hay muchos poderes. Por ejemplo, voy a señalar un poder que para mí es más importante, son los poderes militares. La mayor empresa del mundo es el Pentágono es el Ministerio de Defensa. Si uno busca, bueno, eso hay que probarlo, ¿no? Si uno busca empresas que tienen más personas a su cargo, la primera que te sale es el Pentágono, Ministerio de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Los grandes planificadores y estrategas aquí son el Pentágono. Por ejemplo, el personaje quizá, el planificador más funesto del siglo XX ha sido Henry Kissinger. Henry Kissinger es un personaje, todavía vive, creo, por cierto, tiene 90 y tantos tacos, pero él ha sido de los peores. Luego está el gran poder de la banca, los poderes mediáticos, que son aterradores. A veces me alucina la cara dura de ciertos poderes mediáticos aquí, ¿no? También porque como actúan sin contrapeso, porque si ellos fueran capaces de hacer un debate abierto, pero no, ellos, preparan sus discursos y está el poder mediático, está el poder económico, la banca, el gran poder de la banca. Yo entiendo que no es reducible a un solo poder. El poder de la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, como gran potencia que controla la Unión Europea. La Unión Europea es solo la extensión de Alemania. Y ahí España se diluye, ¿no? Entonces hay muchos poderes, ¿no? Pero no hay que llegar tan arriba. A veces nos encontramos en la vida con gente que está haciendo verdaderas maldades que lo tenemos encima de nosotros y tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces esos combates individuales son muy, muy interesantes, ¿no? Estaba en el País Vasco hace poco y me explicaban, mira, queremos hacer
candidaturas locales porque ya no soportamos la partitocracia de nuestro pueblo. Y me llegaron y me decían, pues en nuestro pueblo lo queremos hacer y tal, ¿no? Y entonces me preguntaban, bueno, ¿qué criterios tenemos que hacer para tener una candidatura municipal, local, en tal sitio y tan ¿no? Entonces, claro, pues introducir los elementos ¿qué elementos de moralidad? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Para qué? ¿No? Entonces es un combate individual casi de unas pocas personas contra unos poderes que en un momento dado han dañado a un municipio de allí, ¿no? A unos municipios. Está muy bien, ¿no? Porque cuando uno a sí mismo se ve como alguien que tiene muchas capacidades, entonces se atreve a luchar. Lo malo es cuando no ve eso. Lo malo es cuando se ve como un gusano, que es lo que nos enseñan. Cuando uno se mira al espejo y dice, yo soy valioso, yo soy importante. A mí me molesta mucho cuando se dice, no, es que hay una lucha de egos. ¿Por qué los egos son malos? ¿Por qué? Hasta cierto punto sí, ¿no? Pero hasta un punto no. Depende de cómo usemos el propio ego. Pero el ego como un instrumento de mejora de la sociedad es valiosísimo. Porque si nosotros observamos muchas cosas muy, muy valiosas que se han hecho en la humanidad, las han hecho personas individuales. Personas que en algún momento han dicho, doy un paso adelante. Y a veces lo han hecho sin esperar. Doy un paso adelante y asumo esta responsabilidad. Me autoimpongo este deber. Quiero hacer este esfuerzo y acepto las responsabilidades. Entonces, esta recuperación del valor del yo es fundamental en la regeneración social, ¿no? Incluso en el terreno económico. Podemos hacer dos cosas, llorar porque no tenemos trabajo y pedir subsidios y subvenciones. Y entonces acabaremos idiotas perdidos y tomando psicofármacos. Y otra cosa muy distinta, digamos, vale, las cosas están muy mal, pero vamos a hacer algo por salir adelante con nuestro propio esfuerzo. Y lo primero que tenemos que hacer es una reflexión, sobre todo la gente joven, sobre qué podemos hacer económicamente. Lo que vamos a hacer mañana sábado, allí en Perales, pues no es nada más que una gente que, no sé si alguien entiende aquí de agricultura, una huerta de 14.000 metros cuadrados es una huerta de 100 metros cuadrados grande, pues esto lo está haciendo gente joven y lo han hecho por los valores propios de una sociedad reconstituida, pidiendo a la gente de Perales, a gente mayor, que les deje un trocito de huerta. Y como se llevan bien con la gente mayor, pues se lo dejan. Y entonces, a partir de lo convivencial, a partir de estos saberes, han conseguido no solamente crear agricultura popular, sino vivir de ella y vivir bien. Pero claro, tienen que tener una ética fuerte del trabajo. Si tienes un huerto y no tienes dinero, no puedes comprarte mucha maquinaria. Por lo tanto, tienes que coger la azada y estar cavando 12 horas seguidas. Pero si hay una mentalidad del esfuerzo y de valor del trabajo, lo puedes hacer. Mucho más cuando sabes que estás haciendo una aportación importante a lo que se llama agricultura popular, que es la que yo defiendo. Entonces, estas iniciativas también son necesarias para regenerar la sociedad, incluso en lo económico. Necesitaríamos que se hicieran cientos o miles de pequeños y medianos proyectos de pequeños negocios, pequeñas empresas, pequeñas cosas que salgan adelante en un momento en que las grandes empresas monopolistas lo están controlando todo y están destruyéndolo todo. Necesitamos que ese tejido se regenere. ¿Y a partir de qué? A partir de la conciencia de que el individuo es muy valioso y que no se trata de estar mendigando ayudas al Estado, sino pensar qué puedo hacer y creer en uno mismo, ¿no? No para enriquecerse, pero bueno, a mí no me parece mal tampoco que se gane una cierta cantidad de dinero si uno hace un esfuerzo, ¿no? Yo no lo quiero para mí, pero otra gente sí lo quiere y me parece bien, ¿no? Y ahora yo sí deseo seguir a toda esta gente que crea pequeñas empresas, pequeños talleres. Es muy importante. El otro día me contaban cómo las grandes superficies destruyen todo esto. Me resultó muy interesante porque me lo contaba un hombre que ha servido de proveedor a las grandes empresas, Corte Inglés, Mercadona. Yo en Mercadona lo sabía porque lo hace con los agricultores. Me decían, están arrasando la pequeña empresa, el pequeño tejido industrial que da trabajo a tanta gente y lo hacen con unos procedimientos brutales y están destruyéndolo todo. Si los grandes grupos monopolistas estos duran 10 años más, no va a quedar nada y entonces la gente joven no tendrá dónde trabajar. Entonces, claro, dices, tenemos que hacer algo, ¿no? O sea, yo que quiero hacer una serie de vídeos sobre economía, pero previamente a eso tiene que haber una confianza en la persona. Entonces eso tenemos que primero promovernosla en nosotros mismos, pero también en los demás. ¿No? Los poderes son muy fuertes, hay muchos poderes, pero cuidado, también nosotros somos un poder. Podemos enfrentarnos con ellos y podemos hacerlo con ciertas posibilidades de éxito. ¿De cómo? Inteligencia, sociabilidad, saber estar con la gente, eso que llaman inteligencia emocional, aunque a veces se emplea de una forma un poco tonta, pero es una gran verdad.
¿no? Y luego, una gran reflexión sobre cómo es el mundo. Cómo es el mundo en un momento dado, hay que decir, si yo voy a hacer esto, tengo que tener un conocimiento muy exacto de lo que está pasando. Y voy a investigar, voy a hacer un proceso de investigación, no me voy a dejar llevar por lo que me cuenten o no me cuenten. Y entonces luego busco algo que pueda funcionar. Por ejemplo, en agricultura, yo en mi libro, que ya tiene 10 añitos, pero sigue funcionando, pues, por ejemplo, la permacultura, permacultura bien, pero, bueno, permacultura. Agricultura ecológica, agricultura regenerativa, bueno, me gusta un poquito más, pero el libro este lo usa la gente de la agricultura regenerativa, que ahora está muy de moda. Pero a mí, en definitiva, lo que me gusta es la agricultura popular. Es decir, uno va allí, se sitúa sobre la tierra, aprende los saberes de la gente mayor, de los pueblos, que son los que verdaderamente saben, y usas tu propia cabeza. Porque si entonces te dices permacultura, ¿ya estás pensando en un sistema dogmático que te va a resolver todos los problemas? No, no creas en ningún sistema dogmático, cree en tu capacidad de observar cómo van las cosechas, cómo van las plagas, en tu capacidad de pensar, cree en ti mismo. Entonces, una vez que crees en ti mismo, estás en condiciones de enfrentarte a un problema que tengas en la huerta, decir, esto lo resuelvo yo y pido consejos y tal. Pero si te aferras a un sistema dogmático, entonces estás renunciando a pensar. De ahí lo malo de los sistemas dogmáticos. Entonces, el distanciamiento con ellos. Y esto funciona y me alegra de ver que hay gente pues, que es capaz de hacerlo y supongo que lo haremos más en el futuro. Pero no es un pequeño gesto, pero llevado a un nivel nacional, ahora en Venezuela, por ejemplo, está todo muy asentado, el poder del gobierno también es poder militar, pero la gente se está levantando contra, pero a nivel que no pueden. Bueno, y no van a poder, yo creo. Es que hay muchas formas de levantarse. También hay que decir, vale, la sociedad venezolana está destruida en parte porque el chavismo ha destruido toda la pequeña empresa. O sea, ellos pensaron que podían crear una agricultura, una economía de locos por el cual vendían muchas cantidades de petróleo y lo compraban todo fuera. Eso es una barbaridad. Lo que hay que hacer es promover una empresa que haga sillas, otra que haga mesas. Hay que promover todo un tejido industrial pequeño por el cual las cosas pequeñas de la vida humana que necesitamos se produzcan en el país. Y eso es cuando una economía funciona, ¿no? Pero ellos creyeron en la época de los precios altos que podían cargarse todo eso, era una cosa delirante, ¿no? Entonces eso no es una... ¿Qué iba a hacer la gente? Entonces vivir de subsidios. Pero es que incluso aunque te den un subsidio decente, los subsidios son horribles. Porque ¿qué haces con tu subsidio? Hace poco también hablaba de la situación que se ha creado con los mineros asturianos. Me contaba uno. Me decía, mira, a los mineros asturianos cuando cerraron las minas hace 15 años hubo gente que les dieron hasta 2.000 euros de subsidios por el mito de la minería asturiana. Dice, bueno, ¿y qué hace la gente con 2.000 euros? Beber, ir a prostíbulos, meterse coca hasta arriba. Es que eso no es. El trabajo es una necesidad de los seres humanos. No podemos vivir de subsidios. O sea, no. Eso es lo peor. Claro, necesitamos encontrar formas de trabajo, aunque sean... aunque no den mucho de sí, pero la mente humana y el cuerpo tienen que estar ocupado. Tenemos que estar ocupados en algo porque nuestra inteligencia no se mejora en la inactividad. Todo lo que hacemos nos mejora. Si usamos la inteligencia, mejoramos nuestra inteligencia. Si usamos nuestros brazos, entonces lo que necesitamos es trabajo. No 16 horas de trabajo diarias. Por ejemplo, estaría bien, no 8. Yo soy partidario de 6 horas y media diarias. Pero el trabajo nos constituye. Yo quiero decir, yo soy de Getafe, me he criado en Getafe. ¿Cuál fue el gran momento de mi vida? ¿Cuando leí a John Locke? No fue cuando yo leía a John Locke, aunque fue decisivo. Cuando yo tenía 18 años, yo empecé a trabajar en una empresa. Yo fui a una empresa, entonces pasé de ser un niño a ser un adulto. Y en una semana descubrí qué es ser adulto, porque además yo tuve la suerte de tener un trabajo responsable. Tenía mucha responsabilidad, mira por dónde. Y entonces aquello fue para mí fundamental, porque entonces tuve que adaptarme a ese trabajo rápidamente. ¿No? Tenía que pensar, tenía que usar energía física. Tuve mucha suerte en la vida. Era un trabajo duro, un trabajo difícil, pero eso me formó como ser humano y me ha sido muy útil luego hasta hoy, porque me ha enseñado unos hábitos de disciplina, de autoconfianza en mí mismo. Al principio no sabía hacerlo, salían problemas gordos y yo decía, ay, ¿yo qué hago ahora? Pero dije, bueno, paciencia, voy a aprender de la gente mayor. Yo era un chavalito, 18 años, la gente que tiene 40 años que me digan. Entonces eso es importante. Porque no hay ninguna fórmula para la construcción del sujeto que sea fuera del mundo. Tenemos que estar en el mundo y estar ahí. Y librar combates individuales nos forma
nos permite controlar el miedo, nos permite desarrollar la inteligencia, ser sociables, y entonces hasta el día de la muerte tenemos que ir avanzando sobre la base de una mejora propia, porque no solamente hay sociedades perfectas. Eso de las sociedades perfectas, vete tú a saber lo que haya, ¿no? Por ejemplo, allí en Venezuela dijeron, nada, todo va a ser perfecto porque con el petróleo a 220 euros el barril, yo cuando lo veía, eso no es nuevo, eso ya se intentó hacer en Cuba con el azúcar, fue un desastre total, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre? Todos sabíamos que el precio del petróleo iba a caer porque un montón de países estaban produciendo petróleo, incluido Estados Unidos, con el sistema de la ruptura hidráulica, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es todo lo contrario, crear una economía popular potente que tenga muchas empresas, tanto industriales como agrarias, como de distribución, un tejido industrial muy potente y un tejido de distribución. Y entonces ahí cada cual tiene que saber desarrollar su iniciativa. Yo a veces me gusta cuando trato con pequeños empresarios, ellos tienen un nivel de inteligencia mayor que el asalariado medio, porque están acostumbrados a enfrentarse a problemas muy variados. Alguien puede decir, tú eres un pequeño burgués que te gustan los pequeños burgueses. Bueno, pues decid de mí lo que queráis, pero es que es así, porque la gente es lista cuando se enfrenta a problemas. Pero ahora mismo, para mí es dramático, daros cuenta que gente entre 18 y 40 años, desde que empezó la crisis, ha abandonado el país 2,5 millones. Eso es dramático. Si hay poca gente joven y encima se va, ¿qué va a ser de nosotros? Este país se está liquidando. Pero claro, si la gente no encuentra trabajo, ¿qué? El otro día hablaba con una madre y me decía, mi hijo se va. 26 años, pues sí, se va. ¿Qué vas a hacer, no? Pero eso ¿eso a qué nos lleva? Tenemos que evitarlo, tenemos que crear aquí trabajo. En parte presionando a las autoridades, bueno, no me pongo tampoco, pero también habrá que buscar cómo hacerlo, ¿no? Bueno, ellos tienen sus puntos débiles, el poder actual tiene muchos puntos débiles y ahora además están en una fase de dificultades crecientes, eso se capta, ¿no? Les ha ido muy bien los últimos 30 o 40 años, pero ahora ya no tanto. Ellos tienen su fuerza y nosotros la nuestra, ¿eh? Hay que confiar también en la capacidad de la comunidad popular. Pero claro, eso no puede ser. Pero ¿a quién se le ocurre la idea demente de Venezuela de que vamos a crear un Estado que os va a dar de todo? ¿Pero qué es eso que me den? Yo no quiero que me den nada. No quiero que me den nada. Quiero conseguirlo. Entonces, ¿yo qué soy? ¿Una basura, una escoria que me paso así la vida poniendo la mano? Hombre, eso no puede ser. Es una bofetada a mi dignidad. Yo quiero hacer algo. Yo quiero ser sujeto, no objeto. Para objeto ya están las sillas y las mesas. Ser sujeto significa participar en la vida colectiva. Como aportador, yo quiero aportar algo al bien colectivo. En los trabajos que yo he tenido, pues he hecho cosas, he ayudado a construir casas. Una vez hasta en una fábrica que se hacían trenes. Conducía trenes, una vez conducí un tren. Y bueno, me gustaba pensar que yo estaba haciendo algo útil, ¿no? Estaba construyendo trenes que todo el mundo los usa, ¿no? Y otras cosas así, ¿no? Pero bueno, eso me da una sensación de utilidad, que no se puede construir una sociedad donde te van a dar todo. ¿Por qué te lo van a dar? ¿Quién nos lo va a dar? Los que tienen. ¿Y por qué tienen que tenerlo ellos? Todo el asunto del chavismo ahora tiene que desmontarse. Es decir, ¿por qué vosotros ibais a dar a la gente algo? Claro, pero ese es el sistema, igual que aquí, por ejemplo, los mineros asturianos. Dice, claro, allí la gente, que yo ya lo sabía, por ejemplo, el consumo de heroína en las antiguas cuencas de Asturias es impresionante. Claro, coges a un tío de 38, 40 años y le dices, toma, ¿qué hace él luego en la vida? Claro, es que eso es monstruoso, ¿no? Es como un asesinato. Y si eso se lo haces a 10, 12.000 personas, claro, también ahí tiene que haber un factor ideológico, por ejemplo, decir... vamos a hacer algo con todo eso. Mira, yo estuve en un pueblo de Toledo, no voy a decir el nombre, y hablé con unos señores porque me llevaron allí, y bueno, ellos habían montado una cooperativa de algo. Y me dijeron, mira, nosotros hemos hecho aquí un taller. ¿Sabéis cómo lo hemos hecho? Ahora trabajamos 40 personas en ese taller y hacemos algo muy útil y muy básico. Pero no voy a decir el qué porque estoy seguro que van a ver este vídeo. Y no quiero. Dice, pues hemos ido a los familiares y les hemos dicho, necesitamos tanto dinero. ¿Cuánto puedes poner tú? ¿Tú puedes poner cuánto? ¿Tanta cantidad? Y entonces... juntaron a bastante gente, luego se hizo un contrato de manera legal y decente y pusieron el negocio a partir de ahí, ya está. Y ahora les va súper bien. Y ellos, además con inteligencia, vieron venir la crisis y han sido capaces de buscar un producto, que es un producto, ellos son una industria, no un servicio, y que les ha permitido funcionar. Y él me decía, ahora somos 40 personas. Dice, todo ha sido hecho legal, decente, y la gente que nos dejó 1.000 euros, pues
se los estamos devolviendo con unos intereses, la gente que nos dejó 10.000 se los estamos devolviendo, intentamos luego después ya capitalizar la empresa nosotros y tal. Y luego al lado decía, aquí otros chicos han hecho lo mismo con otra empresa igual. Dice, no es necesario incluso a los bancos. También es verdad que aquí esa mentalidad hedonista ha gastado mucho dinero en chorradas. Por ejemplo, la cantidad de chalés inútiles, lo que se llama casoplones y todo esto que se han hecho. Si todo eso se hubiera convertido en tejido productivo, en bienes útiles, porque ¿para qué vale un chalé? A ver, no vale para nada. O sea, un chalé no es productivo, no produce nada. Mejor poner allí, pues por ejemplo, algo de cabras, pones 20 cabras y luego por lo menos haces queso, ¿no? Unos amigos míos lo tienen en un pueblo de Cataluña que se llama Vilanova de Meià, ellos lo han hecho así, ¿no? Entonces, la mentalidad hedonista de hace 30 años hizo que una enorme cantidad de dinero que podía haberse convertido en capital se invirtió inútilmente. En chalés, en viajes, en alcohol, en coca. Y ahora, esa gente que pensó que comprarse un chalé de 600.000 euros en no sé dónde, llega y te dice, es que mis hijos no encuentran trabajo. Era previsible, ¿eh? Si vosotros hacéis eso, resulta que vuestros hijos no van a encontrar trabajo, porque el trabajo se consigue, hay que tener unos recursos previos para iniciar la actividad productiva, ¿no? Como hizo esta gente, pues muy inteligentemente. Y a mí me gustó mucho, me produjo incluso una emoción muy intensa. Pero daros cuenta, esta gente que hace cosas tan valiosas como estos 40 que os digo de un pueblo de Toledo, no salen. A mí me gustaría decir, joder, ¿por qué no hacemos un vídeo y explicáis vuestro proyecto? Pero la buena gente hoy está escondida, solo sale la mala gente. Porque yo dije, vamos a hacer un vídeo, vamos a explicarlo porque vuestra experiencia puede ser útil, ¿no? Y yo eso sí me desmoraliza, gente que ha hecho cosas buenas y luego cuando dices, vamos a hacerlo, no quieren. ¿Por qué? Pues no sé explicarlo, ¿no? O, por ejemplo, otro sitio donde, esto sí lo puedo contar, se había olvidado la producción de azafrán. Y entonces solo había en otro pueblo unos señores que hacían azafrán. Entonces, cuando llegó la crisis y estaban parados, ellos volvieron al cultivo del azafrán. Pidieron a los señores mayores que lo hacían y ahora ya están facturando cantidades importantes porque son pequeñas parcelitas. Estos señores mayores les enseñaron cómo se hace el azafrán y, bueno, pues están sacando una cantidad de dinero en un momento que su pueblo se quedó semiabandonado porque las industrias del pueblo en el año 2010 colapsaron y tal, ¿no? Y es interesante y bien, bueno, pues puede haber muchas iniciativas. A alguien se le ocurrió esa, puede haber cientos. Pero si tenemos nuestra mente volcada en la idea de que nos tiene que ayudar el Estado con un subsidio, no sé qué, entonces estamos perdidos. Por ejemplo, ¿por qué intelectualmente están las cosas tan mal? Los voy a decir. Porque hoy no se hacen libros por la valía del libro, ni por la verdad contenida en el libro. No, se hacen libros el 99% para hacer currículum. Alguien quiere hacer un doctorado o alguien quiere añadir currículum a su doctorado y entonces se hace. Y se hacen con becas, y eso es lo peor. Si a alguien le dan una beca de un año, que es dinerito para hacer un libro, ese libro en el 90% de los casos es malo, porque está subsidiado, porque no se ha esforzado, porque no se ha dejado la piel en hacerlo, porque sabe perfectamente que ya tiene todo hecho y que luego va a entrar en la ruta de los libros, que es ni siquiera se va a molestar en difundirlo, sabe que hay 500, 800, 1000 bibliotecas estatales que lo van a recibir y él no tiene que hacer nada más. Entonces, ese sistema de hacer las cosas no vale. Lo que vale es el esfuerzo y el compromiso, individual o colectivo. Ya cada cual puede elegir. No tengo nada contra la gente que elige compromisos individuales. Para mí son, ¿cómo diría yo? Épica individual, épica. Pues es un dilema muy difícil, sí, me lo pone muy difícil, a ver qué digo yo ahora. Pero bueno, en primer lugar, en una situación así, lo primero que hay que hacer es... vamos a ver, lo primero que hay que hacer es mantener la serenidad. Cuando ser más joven es más difícil, ¿no? Pero mantener la serenidad en la conciencia de que cuando uno tiene un problema, la reflexión sobre el problema aporta mucho. Es decir, al principio uno puede sentirse sin saber qué decir, pero luego va pasando el tiempo y se te van ocurriendo cosas, ¿no? Por lo tanto, no pedir que la respuesta sea inmediata, sino marcarse un tiempo, un año, por ejemplo, un año para reflexionar sobre ese problema, sobre ese asunto. En segundo lugar, yo te pediría que veas lo positivo de lo que has aprendido. O sea, aunque
lo que hayas aprendido en lo que querías hacer ahora no te convence, sí puede haber elementos parciales que te convenzan, ¿no? Supongo, algo habrá, ¿no? Y entonces a partir de ahí reorganizarte tu vida. Porque es verdad que claro, no todo puede ser negativo lo que has aprendido. Tiene que haber elementos de verdad, ¿no? Y elementos útiles, o técnicas, o procedimientos, o criterios fundantes, ¿no? Y luego buscar a partir de ahí cómo quieres reorientar tu vida, ¿no? Es verdad que el mundo de la publicidad tiene mala imagen, pero fuera tampoco están las cosas. Lo que decía antes es verdad. Yo recuerdo cuando yo trabajaba para una inmobiliaria, que estaba haciendo pisos, ¿no? Un debate una vez en el Bocadillo con la gente de allí que dijo, bueno, me dijeron, aquí tú y alguno más pensáis hacer pisos de mucha calidad, os preocupáis mucho por la calidad de los materiales, que era mi trabajo. Y no te das cuenta que cuanto más es la calidad, lo único que estás consiguiendo es que si luego viene la inmobiliaria y ve que habéis hecho bien estos pisos, va a subir el precio a la gente. Luego realmente vamos a hacerlos mal. Había que yo, claro, y en parte tenía razón aquel hombre, era un viejo trabajador de la construcción que decía, mira, da igual cuál sea la calidad del hormigón, cómo estén hechos los forjados. A mí que yo también me creó un problema de conciencia y yo dije, no, yo no voy a hacer las cosas mal por hacerlas mal. Digo, mi primer objetivo es hacerlas bien porque aquí van a vivir personas. Y en segundo lugar, vamos a intentar que la gente que compra estos pisos luche contra la inmobiliaria para que los precios sean los más bajos posibles. Pero yo no voy a entrar en el juego de porque esto es un negocio, yo lo voy a hacer mal. Porque no puedo. No, es fácil cuando tienes un trabajo de control de calidad, pues decir, me da igual que esto esté bien o mal hecho. Y eso, pero me ocupó bastante tiempo, durante meses, y tenía dudas. Entonces, pues creo que el trabajo bien hecho tiene que ser un a priori. Entonces, si no lo puedes dedicar a un asunto, lo dedicas a otro. Pero en todos, ahora mismo, la sociedad no nos permite hacer cosas buenas. Pongamos por caso un médico. Hay médicos muy inteligentes, pero ellos tienen que cumplir unos protocolos que les pone el Ministerio de Sanidad. Cuidado. El otro día me decían, los médicos están vigilados desde algunas farmacias. Si no recetan suficientemente, luego después, como la seguridad social, tienes que dejar las recetas, saben que no recetan. Les pueden dar un toque, incluso les pueden marginar. Entonces, es trágico también el caso de un médico que sabe que tal enfermedad en realidad solo se cura mejorando los hábitos de vida, haciendo más ejercicio y comiendo de otra manera, pero él tiene que recetar porque está recetando muy poco y eso le puede crear problemas. Y a lo mejor tiene que recetar algo negativo. ¿Acabado? Sí. Ya, quería preguntarle. En definitiva, ¿usted piensa que ahora estamos más alejados de ese equilibrio necesario entre el pensamiento aristotélico doctrinal y el diogénico de esa fortaleza y vigor? ¿En este momento estamos más alejados de ese equilibrio o ha habido etapas de la historia que Sí, ahora estamos. Mira, os recomiendo, si queréis, el caso de una farmacéutica catalana que se llama Teresa Morera, farmacéutica y amiga, que ella, después de estar mucho tiempo trabajando en una farmacia con su título de farmacéutica, llega a la conclusión de que lo que está haciendo es dañino, porque ella seguía la evolución de la gente hipermedicalizada y como la gente cada vez estaba peor. Entonces rompe con eso. Ella lo cuenta en un vídeo, ponéis Teresa Morera y sale su vídeo, ¿no? Entonces ella le crea un problema de conciencia muy grave y ahora lo ha dejado. Ha dejado su trabajo en la farmacia, ¿no? Ella es una mujer que ha tenido muchísimo valor y muchísima energía para hacer eso, pero no todo el mundo lo puede hacer. Hay otra gente, pues, que no se atreve o que tiene una carga familiar fuerte o lo que sea, ¿no? Que le gusta tanto su trabajo y entonces intenta paliar, ¿no? Y dice, vale, yo estoy obligado a hacer 300 sobremedicaciones al mes, porque si no me fichan, pues voy a hacer 200. Y claro, puedes tener mala conciencia por hacer 200 o buena conciencia por hacer 100 menos de las que debieras. Entonces eso ya... Porque una vez que estamos en una sociedad mal constituida, en una sociedad mala, perversa, que nos obliga a ser malos, no podemos esperar que vayamos a actuar siempre bien porque no podemos. Porque no podemos. O sea, por ejemplo, pagamos impuestos. Yo tengo un amigo que hace objeción fiscal y él no paga impuestos. Pero claro, eso lo puede hacer él porque es él. La mayoría de la gente no podemos hacer eso. Y no del todo.
porque él no paga los impuestos indirectos, pero los impuestos directos que se pagan en todo lo que compramos, es imposible no pagarlos. Entonces, cuando yo le digo, es que tu objeción de conciencia solo es parcial y encima a ti te han hecho un montón de, bueno, de faenas, de ataques y tal. En realidad, pero claro, si uno piensa, ¿para qué estoy yo pagando impuestos? ¿Para que hagan qué? ¿No? ¿Para que subvencionen a qué? ¿Para que hagan cosas como qué? Y te das cuenta, entonces, si tenemos una conciencia moral muy estricta, exigimos demasiado. Y entonces eso nos puede crear un cierto colapso mental que no es bueno, ¿no? Porque tenemos que ser posibilistas. Yo sí estoy por una conciencia moral, pero no demasiado estricta, porque no es posible. Lo que tú has dicho allí, ahora mismo vivimos en un estado negativo, en una sociedad sin energía. Mira, por ejemplo, en Francia han salido los chalecos amarillos. No es que yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque, bueno, pero por lo menos significa decir, aquí estamos nosotros. Pero la sociedad española está en un estado de decadencia, pero decadencia vital, de falta de energía, de desgana, que es la consecuencia de las cosas que han pasado en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Es muy difícil revertir eso, ¿no? Pero también tenemos que saber vivirlo con dignidad, porque siempre hay una salida individual. Es decir, bueno, si toda esta gente está así de mal, yo no estoy así de mal, a tomar por saco. Si vosotros queréis llenaros hasta arriba de psicofármacos es vuestro problema, yo no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Hay un momento de decir, me disocio de ellos, ¿no? ¿Entiendes? Y mantenerse uno, incluso a veces contra la gran mayoría. Pero claro, también esperando que en un segundo momento uno pueda hacer alguna aportación, ¿no? Porque sería muy bueno que aquí hubiera un movimiento como el de los chalecos amarillos, mejor, ¿no? Porque, bueno, ellos también se han quedado en lo de siempre, lo propio de los franceses, que siempre están pidiendo dinero y cosas así, ¿no? Los franceses tienen poca elevación moral, muy a ras del suelo. Pero al menos significa ahora estamos en un momento de mínimos, pero esperemos que dentro de unos años la sociedad se vaya estructurando y el individuo. Surjan muchas iniciativas individuales de resistencia, de oposición, de creatividad, de nuevos elementos. Por ejemplo, a la gente joven que no se vaya fuera, que se quede aquí e intenta arreglar las cosas aquí. Obviamente, ¿no? Eso puede ser peor que irse fuera. Sí, quizás sí en el terreno personal, pero ahí está la conciencia individual de no irse fuera, ¿no? Recuerdo en San Fernando de Henares se creó un grupito de gente que iba poniendo carteles por los bares, solamente ponían, no te vayas, no os vayáis. Eso era muy bonito. Yo estuve con la gente aquella y bueno, hicimos un poquito. Luego ya, como siempre pasa con estos proyectos, la gente se disolvió y lo dejamos de hacer, ¿no? Claro, yo leí una entrevista con unos chicos de Málaga que eran así, pues poco mayores que vosotros, y ellos se habían inventado no sé qué cosa de Internet y se la habían vendido a Google. No entro ni salgo en eso. Pero bueno, vivían de eso y habían creado una empresa con 10 o 12 trabajadores, no sé qué era exactamente. Y entonces le preguntaba el periodista en un momento, ¿y vosotros pedisteis subvenciones? Y ellos dijeron, no. O sea, no fue necesario más que escuchar el no. ¿Entiendes? Se entendía perfectamente lo que ellos estaban diciendo. El mensaje era, si nosotros hubiéramos pedido subvenciones, nuestra mente no se hubieran puesto a trabajar creativamente, porque eso es una muletilla que nos hubiera permitido ser creativos si no hubiéramos inventado lo que hemos inventado y ahora vivimos bien de ello, porque ellos dijeron, sí, económicamente la jugada nos ha salido súper bien. Ni siquiera lo criticaron. Lo criticaron de la mejor manera. El no, 2 veces, no. Ni siquiera queremos hablar de eso. Cuando la Junta de Andalucía es lo más paternalista acá y todo te lo pringan con las subvenciones, tal, ¿no? O el famoso ejemplo que se pone, ¿no? Como allí está el plan de empleo rural, hay un pueblo del norte de Andalucía y otro de Castilla-La Mancha. Se diferencian 6 kilómetros. En el de Andalucía las iniciativas son muy escasas y 5 kilómetros más arriba, en el pueblo de Castilla-La Mancha, que es igual todo, el paisaje y todo, hay más. ¿Por qué? Porque no cobran los 300 euros esos del plan de empleo rural, ¿no? Entonces, claro, esto es el dinero envenenado, el pan y circo de los romanos, ¿no? Que fue un fenómeno. El pan y circo era eso, la gente se la llevaba al circo y se la daba alimentos y también dinero. Alimentos, vino, pan. Y entonces, pues ya muchos estudiosos de la decadencia de la sociedad romana, a partir de la época de Augusto, ellos entendieron perfectamente que aquello era destructivo.